Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Qué alegría estar con todos una vez más para juntos estudiarmos la verdad de la vida, la enseñanza de Seichanaye. Muchas gracias, muchas gracias. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Maravilhoso? Sim, com certeza, não é verdade? Vamos sempre pronunciar buenas palavras positivas, alegres. Então, sim, está tudo bem e tudo vai melhorar aún mais. Com certeza? Sí, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Antes de iniciarmos nuestra charla, que hoy vamos a utilizar el libro Vivir junto con Dios, ¿sí? Entonces, antes de estudiarmos un capítulo más de este libro maravilloso del Sagrado Maestro Masaharu Taniguchi, vamos, por favor, nos quedar todos en posición de oración para juntos mentalizarmos algunas palabras bien positivas. Entonces, por favor, ojos cerrados, mente tranquila, con gratitud a Dios. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Oración para trascender la tiniebla. Dios es la luz que infaliblemente ilumina los pasos del hombre en los momentos en que él transita por tramos oscuros del camino de la vida. Si está prostrado por la tristeza, seque su llanto, levante los ojos y vea la luz de Dios. Si se perdió en las tinieblas, levante los ojos y vea la luz de Dios. Infaliblemente encontrará consuelo, alegría, el camino adecuado y valentía para proseguir. Dios no está en un lugar lejano, sino bien cerca, dentro de usted. Para trascender las tinieblas, mentalice lo siguiente: soy hijo de Dios. La luz de Dios está dentro de mí y me orienta. La luz de Dios es la luz de la sabiduría, y donde la luz de la sabiduría incide, las tinieblas jamás pueden permanecer. Agradezco la orientación de la sabiduría de Dios. Muchas gracias, muchas gracias. Una vez más, soy hijo de Dios, la luz de Dios está dentro de mí y me orienta. La luz de Dios es la luz de la sabiduría, y donde la luz de la sabiduría incide, las tinieblas jamás pueden permanecer. Agradezco la orientación de la sabiduría de Dios. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, hoy justamente vamos a estudiar sobre el amor y la sabiduría de Dios. ¿Sí? Este libro, Vivir junto con Dios, es un libro realmente magnífico. Es un libro que una vez un hombre se curó de su depresión gracias a la lectura de este libro. Y después que leyó este libro, se curó de la depresión. ¿Por qué? Porque se sintió junto con Dios. Sí, sintió esta unidad con Dios y una alegría maravillosa, profunda, una gran alegría. Entonces brotó de su corazón y entonces decidió regalar muchas personas con este libro. Y ya donó decenas de este libro para las personas. ¿Qué libro? Vivir junto con Dios. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar el capítulo 8. El amor y la sabiduría hacen la vida feliz. Contemple el mundo de la creación verdadera donde solo existe el bien. Entonces vamos a estudiar sobre el mundo de la creación verdadera.
que llamamos en Seichanoye del mundo de la imagen verdadera, el reino de Dios, el mundo real, el mundo de la realidad, de la perfección, mundo perfecto creado por Dios, mundo de la primera creación, como está en Génesis capítulo 1, que habla sobre la creación de Dios. Entonces, este es el mundo en que Dios entonces siempre declaraba, está todo muy bueno, está todo muy bueno. Este mundo donde está todo muy bueno es el mundo de la imagen verdadera, mundo de la primera creación. ¿Sí? Y este mundo se manifiesta aquí y ahora en este mundo material. Entonces, este mundo espiritual, mundo de la imagen verdadera, mundo perfecto creado por Dios, se manifiesta aquí y ahora en este mundo material, en este mundo fenoménico, ¿sí? Entonces, el mundo perfecto es el mundo de la existencia verdadera. Y el mundo fenoménico es el mundo de la manifestación. ¿Sí? Entonces, hay una gran diferencia entre el mundo de la existencia y el mundo de la manifestación. Podremos ahora estar tristes, pero solamente la tristeza está manifestada, mas no existe, porque no es creación de Dios. Podremos estar enfermos, pero es solamente una manifestación y no es el mundo de la existencia verdadera. O que existe? O que Dios creó. O que Dios no creó no existe, es apenas una manifestación. Dios no creó la enfermedad, por lo tanto, no existe. Dios no creó la carencia, la pobreza, por lo tanto, no existe. Dios no creó la infelicidad, la tristeza, la depresión, por lo tanto, no existe. ¿Sí? Entonces, solamente existe Dios. La creación perfecta de Dios. La creación perfecta de Dios es bien, bien absoluto. Entonces vamos a ver aquí en el libro que nuestro sagrado maestro nos enseña sobre todo esto que estamos hablando ahora. Muy bien. Es de suma importância para el ser humano concientizarse de que el mal no existe. Porque Dios, que es el bien absoluto, la sabiduría absoluta y el amor absoluto, creó este mundo. En el primer capítulo del Génesis consta, y Dios vio que todas las cosas que había hecho eran muy buenas. Es decir, Dios por medio de su juicio omnisciente declaró que todo lo que Él creó era bueno. Dios creó todo lo que existe en el mundo, por lo tanto, todo es bueno. Muy bien, entonces el mal no existe porque Dios no creó. Dios creó el mundo perfecto donde solamente el bien existe. Si usted no reconoce este hecho, contrariará la declaración de Dios y creará una especie de barrera entre Dios y usted, que interrumpirá el flujo de todas las cosas buenas que vienen de Él. Entonces, esta barrera entre Dios y sus hijos, entre nosotros y Dios, entonces esta barrera nosotros llamamos en Seichanoye del pecado. El pecado es estar apartado de Dios. Es el primer pecado.
primer pecado es estar apartado de Dios. Entonces, cuando nosotros mismos creamos esta barrera entre Dios y nosotros, entonces estamos creando un pecado, estamos haciendo un pecado, ¿sí? Porque estamos nos apartando de Dios. Cuando no reconocemos la creación de Dios, la sabiduría de Dios, el amor de Dios. Entonces, cuando no reconocemos todo eso, la perfección creada por Dios, entonces no estamos reconociendo Dios. ¿Sí? Y si no reconocemos Dios, no percibimos Dios, no sentimos Dios, estamos lógicamente apartados de Dios. Y estamos entonces pecando, porque estamos encubriendo nuestra naturaleza divina. ¿Sí? Nuestra naturaleza divina es hijo de Dios, es perfección, es amor, es sabiduría. Entonces, al percibir estas virtudes que Dios ya creó y que nosotros somos todos estas virtudes, tenemos dentro de nosotros estas virtudes infinitas, maravillosas, perfectas. Entonces, cuando no sentimos todo eso, cuando no creamos que somos hijos de Dios, estamos pecando, estamos nos apartando de Dios y, por lo tanto, no vamos a recibir las dádivas de Dios, ¿sí? Que todos nosotros tenemos derecho en recibir todas estas dádivas de Dios, ¿sí? Exactamente de acuerdo con su pensamiento, que admite la existencia del mal, su mente creará el mal en el mundo concreto donde usted vive. Entonces, no es Dios que crea el mal, es nuestra mente que, estando apartada de Dios, ¿sí?, crea el mal. Muy bien. Entonces su mente creará el mal en el mundo concreto donde usted vive, ya que este mundo fenoménico es pura manifestación de la mente. Sí, este mundo fenoménico es pura manifestación de nuestra mente. ¿Sí? No es manifestación de la mente de Dios. Puede ser la manifestación de la mente de Dios si yo me concientizar que soy hijo de Dios. Ahí sí, la mente de Dios empieza a se manifestar en mi vida, ¿sí? En mi cuerpo, en mi hogar, ¿sí? Ahora, si no, solamente va a se manifestar proyección de mi mente, una mente egocéntrica, una mente negativa, una mente apartada de Dios, entonces una mente material y no espiritual. Y así entonces todo a nuestro alrededor va a se manifestar exactamente de acuerdo con mi mente, ¿sí? Muy bien. A este mundo que el hombre crea con su mente se le denomina mundo de la falsa creación o mundo de la segunda creación. Entonces, en Génesis, capítulo 1, está descrito la primera creación, donde todo está bueno, donde Dios creó todo con su palabra, que es verbo, ¿sí? En el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Entonces, el principio era verbo, palabra, espíritu. Muy bien. Entonces, a través de la palabra de Dios, el mundo de la primera creación fue
hecho, el mundo perfecto. Pero en Génesis capítulo 2 está descrito el mundo de la segunda creación, que es el mundo material, el mundo fenoménico, donde el hombre ya no fue hecho por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, pero fue hecho por el polvo de la tierra. ¿Sí? Entonces, la esencia de este hombre de la segunda creación es materia, no es espíritu. ¿Sí? Y nosotros ahora entonces aquí en este mundo fenoménico material estamos con esta vestimenta llamada cuerpo carnal. Entonces ahora aquí estamos viviendo en el mundo de la segunda creación. Pero es interesante porque aunque yo estoy aquí ahora viviendo en el cuerpo carnal, en mi interior habita la vida perfecta de Dios. El soplo de la vida de Dios está en mí. ¿Sí? Entonces, también aquí y ahora estoy viviendo en el mundo de la primera creación. ¿Cómo es posible? Pero es posible, porque la vida que habita en mí, que me hace vivir, es la vida perfecta de Dios que jamás desaparecerá. Entonces, es la vida del mundo de la primera creación, es la vida perfecta de Dios. Muy bien, pero un día este cuerpo carnal va a desaparecer. Entonces este mundo de la segunda creación, que no es creación perfecta de Dios, porque un día desaparece, cuando entonces ya yo no necesitar más utilizar esta vestimenta, este cuerpo carnal, voy a utilizar otra vestimenta, la vestimenta espiritual. Aún así, en mi interior, interior de la vestimenta espiritual, estará la vida perfecta de Dios que jamás desaparecerá. Muy bien, vamos a continuar entonces. Al mundo creado por Dios se le denomina mundo de la creación verdadera o mundo de la imagen verdadera. Es el mundo que existe verdaderamente. En términos filosóficos, sería la realidad. Es el mundo descrito en el primer capítulo del Génesis. Muy bien, es el mundo, ¿no? Perdón, es el mundo descrito en el primer capítulo del Génesis. El hombre que fue colocado allí es el hombre espiritual creado por la palabra, Espíritu de Dios, y no el hombre material. Esta es la imagen verdadera del hombre, el hombre real. En tanto, en el segundo capítulo del Génesis consta la descripción del surgimiento del hombre hecho con el polvo de la tierra, en cuyo rostro Dios le sopló un aliento de vida. Este hombre fue hecho con polvo de la tierra, es decir, con la materia, y recibió el aliento de la vida, palabra, espíritu de Dios. Por lo tanto, es una existencia dualista, conformada de materia y espíritu. El hecho de él ser dualístico significa que es sujeto a la ilusión. Interesante esto, ¿no? Entonces, tenemos que tomar atento a esta situación del hombre, que una vez que sea dualístico, puede sí caer en ilusión, ¿sí? Porque al mismo tiempo que es hijo de Dios, también está manifestado como cuerpo carnal, materia, ¿sí? El Hijo de Dios es inmortal, pero la materia
no, el cuerpo carnal es mortal. Entonces es dualístico, ¿sí? Pero no podremos caer en la ilusión de creer que este cuerpo carnal que es mortal sea yo verdadero, ¿sí? No podemos caer en esta ilusión. Mi cuerpo carnal va a morir, pero es mi cuerpo carnal, no soy yo, ¿sí? Mi cuerpo carnal va a desaparecer un día, pero yo no. Jamás voy a desaparecer, ¿sí? Entonces, no podemos caer en esta ilusión de creermos en la materia como si fuera la creación absoluta de Dios. No, no, es solamente una manifestación, no es real, no es real. Mi pobreza no es real, mi enfermedad no es real, ¿sí? Mi depresión no es real. Sí, mi desempleo no es real, ¿sí? Porque no es creación de Dios. Así debemos siempre afirmar para nosotros mismos y sintonizar con la verdad de Dios, con la vida perfecta de Dios, con la creación perfecta de Dios, para que de acuerdo con mi sintonía con Dios, mi vida pueda siempre caminar junto con Dios y también desarrollar junto con Dios. ¿Sí? Depende de nuestra mente, de nuestra palabra, ¿sí? de nuestras acciones, siempre de acuerdo con la vida de Dios, con la creación de Dios, ¿sí? Muy bien. En la Sutra Sagrada, Lluvia de Néctar de la Verdad, consta: suponer existente lo que es inexistente, esto es la ilusión. Suponer existente o que es inexistente. Entonces, si supongo que este cuerpo sea existente, es una ilusión. Suponer que la vida con las desgracias sea algo existente es una ilusión, ¿sí? Entonces, a pesar de que el hombre material no existe, si piensa que él existe, por más que se cree en la existencia del hombre material, él no existe. Por lo tanto, de hecho, solo sigue existiendo el ser espiritual. ¿Sí? Usted es un ser espiritual. Alégrese. Alégrese. Sí, sí, soy un ser espiritual. Soy hijo de Dios. Soy perfecto. Soy alegre. Soy feliz. ¿Sí? Vamos a repetir. Todos nuestros amigos, hermanos de tantos países que están junto con nosotros ahora. Vamos a repetir. Sí, soy hijo de Dios. Soy alegre. Soy feliz. Soy espíritu. Soy inmortal. Soy saludable. Soy alegre. Soy feliz. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, vamos siempre a sintonizar con la creación perfecta de Dios a través del uso de buenas palabras. Soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Cosas buenas vendrán cada vez más, con certeza. Cosas buenas vendrán cada vez más, con certeza. Sí, entonces vamos siempre a repetir buenas palabras, ¿sí? Y también sonreír. También reír. Eso, muy bien, estás riendo, muy bien. Sí, así estamos manifestando la vida perfecta de Dios y no vamos a caer en ilusión, ¿sí?
Si el hombre dualístico material no es el ser verdadero, por lo tanto, de hecho, no existe, ¿por qué surgió la idea de que él existe? Desde la antigüedad, este ha sido un asunto religioso muy serio y es extremadamente difícil dar una explicación teórica racional. Oh, qué interesante, para el maestro también es difícil explicar por qué si el hombre carnal no existe, ¿sí? Si la materia no existe, ¿por qué las personas creen que existe? ¿Sí? No se puede explicar. Una vez entonces el maestro dijo que estaba en un viaje doctrinario que emprendió por todo el territorio de los Estados Unidos y luego de una conferencia en la iglesia Unity de Chicago, un americano me preguntó, ¿de dónde vino la ilusión? Yo le respondí, simplemente surgió. ¿Sí? Entonces, simplemente surgió, como si fuera un ciclón que surge repentinamente. También el maestro utiliza este término, repentinamente. Entonces, el ciclón surge repentinamente de donde nada existe y desaparece también repentinamente. Nace de la nada y vuelve a la nada. Así es la ilusión. ¿Sí? Nace de la nada y se vuelve a la nada. Entonces, si es ilusión, es nada, es vacío, no existe. Entonces, no debemos nos preocupar con la ilusión. Vamos entonces afastar, alejar las ilusiones de nuestra mente, llenando nuestra mente, nuestro subconsciente con la verdad, con las palabras de la verdad, a través de lecturas de libros de la verdad, a través de la práctica de la meditación Shinsokan, a través de escucharmos las charlas, las conferencias, a través también de nuestras actitudes diarias, de nuestros pensamientos, de nuestras mentalizaciones. Entonces, a través de vivir la verdad en nuestra vida, vamos entonces volviendo a nada todo aquello que vino de nada también. ¿Sí? Muy bien. Engañados por la astucia de la serpiente. Entonces, hoy estamos estudiando un poquito sobre Génesis. Y en Génesis está el pasaje de Adán con Eva y que fueron engañados por la astucia de la serpiente. Entonces, vamos a ver que el maestro nos enseña sobre eso. Se dice que la ilusión que surgió repentinamente también desaparece repentinamente, permitiéndonos visualizar el cielo azul del despertar. Pero queda la duda, ¿por qué algo que no existe repentinamente aparece? En el tercer capítulo del Génesis consta que Adán, engañado por la astucia de la serpiente, comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, el fruto del árbol del bien y del mal, ¿sí? ¿Qué significa ser engañado por la astucia de la serpiente? La serpiente se mueve arrastrándose sobre la tierra. La tierra simboliza la materia. Arrastrarse sobre la tierra quiere decir considerarse a sí mismo un ser terrenal, material, un cuerpo carnal y caminar
por la senda de la vida condicionado por cosas terrenas, en lugar de dirigirse hacia el cielo. Por lo tanto, ser engañado por la astucia de la serpiente es caer en la ilusión materialista. Entonces, serpiente significa materia, la teoría materialística de la vida. Entonces, no solamente Adán y Eva que fueron engañados por la serpiente, pero aquí y ahora, si nosotros nos dejarnos llevar por la materia, por la ilusión del mundo materialístico, también vamos nos engañar, también vamos ser expulsados del paraíso, ¿sí? Porque si en este momento estoy con Dios, estoy con la mente sintonizada con Dios, significa que estoy aquí ahora en el paraíso. Pero si ahora creer que la materia es existencia verdadera, ya ahora voy a ser expulsado del paraíso, porque mi mente va a se quedar nubiada, ¿sí? Negativa. Então significa que já não estou mais em paraíso, estou em inferno. ¿Sí? Entonces, esta situación no fue algo que ocurrió con Adán y Eva solamente. Es una simbología. Significa que también Dios, también usted, también tú, que si queda pensando en ilusiones, también ahora será expulsado del paraíso. Muy bien. Entonces, Adán y Eva, luego de ingerir el conocimiento materialista, cayeron en la ilusión de que el dualismo bien y mal existen y pasaron a discordar. Como consecuencia, fueron expulsados del paraíso. Entonces, el fruto del conocimiento del bien y del mal significa creer en la dualidad de la vida. Porque el mundo de la imagen verdadera solamente existe el bien. Pero cuando empiezo a creer que existe también el mal, ya estarei creyendo na dualidad de la vida. Entonces, la dualidad pertenece al mundo fenoménico, no pertenece al mundo espiritual, al mundo de la imagen verdadera. ¿Sí? Entonces, el mundo de la imagen verdadera solamente existe el bien, pero no, este mundo también se manifiesta el bien y el mal, se manifiesta también la salud y la enfermedad, pero el mundo de la imagen verdadera solamente es salud, es la existencia verdadera. Pero si creo que existe la salud y también existe la enfermedad, significa que ya no estoy viviendo en el paraíso. Vivir en paraíso significa creer aquí y ahora que soy hija de Dios, que soy saludable, que soy alegre, que soy feliz, que soy amado, ¿sí? Que soy bendecido por Dios. Entonces, esta creencia que hace que mi vida sea cada vez más feliz y que hace con que yo continúe viviendo en el paraíso, ¿sí? Entonces, para cerrar nuestra charla de hoy, vamos aquí en la página 189 de este libro, Vivir junto con Dios.
El hombre es hijo de Dios y como Dios es amor, se concluye que el hombre es producto del amor. Por eso, cuando se siente privado de la provisión de amor, por más abundante que sean las posesiones materiales, el hombre deja de sentir la razón de ser y, movido por el deseo de abandonar este mundo sin amor, inconscientemente crea una enfermedad para sí o termina por suicidarse. La enfermedad también es una especie de suicidio, lento o rápido, una forma de suicidio camuflado, en que la persona hace que su vida proveniente de Dios es despida convenientemente de este mundo que le parece destituido de amor. Entonces, para que no creamos que este mundo sea destituido de amor, necesitamos que nosotros, en primer lugar, empezamos a amar. Sí, amar es el sentimiento de que Dios y el otro somos unos. Entonces, sentir que somos una sola vida. Yo y ustedes somos una sola vida, ¿sí? Entonces, esto es amor. Cuando sentimos que somos amor, que somos la misma vida de Dios, no vamos contrair enfermedades. Y si ya estamos enfermos, vamos nos curar rapidamente, porque vamos nos concientizar del amor de Dios. Sí, soy hijo de Dios, soy amado por Dios, sí, soy uno con la vida de todas las personas, por lo tanto amo todas las personas y todas las personas me aman, perdono todas las personas y todas las personas me perdonan. Así entonces, con esta mente en unión con Dios, vamos a crear nuevamente nuestro paraíso aquí y ahora. ¿Todo bien? Muchas gracias por la atención. Ahora, muchas gracias. Nuestro querido profesor Reinel va a nos dar algunas informaciones importantes. Después vamos para las preguntas y respuestas. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, profesor Reinel. Entonces, ahora estamos recibiendo las preguntas anteriormente por correo para la América Latina, ¿sí? Entonces ya recibimos para hoy 7 preguntas y las personas entonces que desean hacer sus preguntas pueden enviar para correo de América Latina, que entonces en la próxima conferencia, ¿no es verdad, profesor Reinel? En la próxima conferencia será entonces respondida, ¿sí? Muy bien. Quisiera saber a qué se debe la mala memoria. Olvido muy rápido algunas cosas y no puedo recordar situaciones del pasado, alegres o tristes. Tengo 36 años y para mi pareja tiene dolor en el pecho, como ardor también, gastritis y acidez. Muy bien. Entonces, querida, ¿a qué se debe la mala memoria? Usted es tan nueva, ¿sí? Es joven, pero su memoria ya está le faltando. Usted necesita reconciliar primeramente com seus padres, ¿sí? El cuerpo manifiesta nuestra mente. Entonces, su cuerpo que está manifestando uma memória mala, significa que está projetando uma mente que deseja olvidar. Usted desea olvidar algo que le ocurrió
algo no agradable, algo no bueno, entonces usted inconscientemente desea olvidar de esta situación, ¿sí? Entonces, creo que todo eso está relacionado con la vivencia con sus padres. Algo que ocurrió tal vez cuando su madre estaba embarazada de usted y algo ocurrió que usted tal vez aún en vientre materno no deseó escuchar, ¿sí? Entonces tal vez tenga pensado, quiero me olvidar de eso. Tal vez fue algo enquanto usted aún era um bebê, né? Um bebê, ou talvez já como niña, né? Mas algo fuerte que você não deseja recordar. Por isso, então, sua memória está mala. Puede ser algo inconsciente, entonces vamos a través de la gratitud a los padres eliminar este algo inconsciente. Entonces a partir de ahora usted va a llenar su mente con gratitud. ¿Sí? Gratitud a Dios, gratitud a sus antepasados, gratitud a sus padres, ¿sí? Por favor, entonces... Gracias papá, gracias mamá, gracias papá, gracias mamá, gracias antepasados, gracias a Dios, soy hija de Dios, soy perfecta, ¿eh? Y entonces usted va mentalizando siempre su perfección, ¿sí? Que usted le gusta recordar de todo porque todo es para el bien. Sí, entonces empieza a afirmar que usted considera que todo es bien, que todo fue para su bien. Entonces, se armonizar con todas las personas y con todas las cosas. Este sentimiento de armonizarse, ¿sí? Entonces, gratitud y armonía. Para eso, lea el libro Buscando el amor de los padres. ¿Sí? Estude este libro, no solamente leer, pero estudiar este libro, Buscando el amor de los padres con mucha seriedad. También realice todos los días la lectura de las revelaciones divinas de la gran armonía y dedique esta revelación divina para todas las personas de su vida, para Dios, antepasados, padres, familiares, cónyuges. Cónyuge, hijos, todos, ¿sí? Entonces, la lectura de las revelaciones divinas de la gran armonía. Su pareja necesita sonreír más. ¿Sí? Entonces, todo que está relacionado con gastritis, ¿sí? Acidez, porque el rostro está, sí, también ácido. Entonces también el estómago, intestino, todo se hace ácido. Necesita sonreír más. Sí, entonces, por favor, usted querida, como esposa maravillosa, empiece a sonreír más en su hogar para que también su pareja pueda sonreír más también, porque la sonrisa de la esposa es la alegría del esposo, ¿sí? Entonces, el ambiente de hogar alegre, feliz, ¿sí? Y también él necesita sonreír y agradecer a todas las comidas, siempre, antes de los alimentos vamos a agradecer, ¿sí? Entonces, oración antes de los alimentos, comer con gratitud, ¿sí? Y con certeza, cosas buenas vendrán.
Muy bien, segunda pregunta. Les escribo en nombre de una seguidora de Seichonaye desde Togo. Ella es una joven que quiere encontrar un hombre para formar un hogar maravilloso. Muy bien, merece. Tiene una niña de una relación que no le fue bien. Ha tenido otras relaciones sin éxito. Quiere saber por qué sus relaciones no duran y qué debe hacer para que así sea. Debe agradecer a sus padres, ¿sí? Sin armonía y gratitud con los padres, jamás podremos ser felices en nuestros matrimonios, ¿sí? Entonces, también para esta señora de Togo, oriento a la lectura del libro Buscando el amor de los padres, ¿sí? Buscando el amor de los padres y oración para perdonar los padres. Por favor, así con certeza va a encontrar una alma gemela maravillosa. También agradecer el papá de su hija, ¿sí? Armonizarse con papá de su hija, porque así también va a crear un camino de armonía para encontrar su verdadera felicidad. No puede dejar para atrás vibraciones negativas de desarmonía. No, el camino tiene que estar limpio, puro, ¿sí? Para entonces seguir este camino y encontrar su felicidad. Señora de 66 años, vive en Dos Quebradas, Risaralda, Colombia. Terra de profesor Reinel. Colombia. Está casada hace 45 años, es ama de casa y vive con su esposo solamente. Muy bien. Actualmente presenta tumor cerebral lóbulo derecho. Antecedentes de linfoma. Bueno, aquí varias personas de su familia también tuvieron tumor, tuvieron cáncer, ¿sí? Entonces, muy bien, esta señora está sin movilidad del lado izquierdo y pérdida temporal de la razón. En este momento su hija se encuentra en Costa Rica y tiene muchas complicaciones por el efecto de pandemia para viajar. Sí, entonces está lejos de su hija. Muy bien. No importa si otras personas de su familia tuvieron la misma enfermedad, dolencia, sea cáncer, sea tumor. É importante que, através de ella, todos os karmas de la família serão eliminados. A partir de agora, todos os karmas de la família serão eliminados se ella conscientizar que é hija de Deus, que é perfecta, ¿sí? Que a enfermidade não existe porque não é criação de Deus. Para isso, tiene que ler constantemente libros de la verdad y oriento a la lectura diaria de la Sutra Sagrada para la cura espiritual, continua lluvia de néctar de la verdad. Esta Sutra Sagrada es espléndida, ¿sí? Es libertadora, es iluminadora, es salvadora. La continua lluvia de néctar de la verdad tiene que hacer todos los días, ¿sí? No solo una vez, 2 veces, 3 veces por día leer esta sutra. Y otras personas, ¿no?, que pueden ayudarla también con esta lectura, ¿sí? Por favor, durante por lo menos 30 días, ¿sí? 3 veces al día leer la Sutra Sagrada, lluvia continua, lluvia de néctar de la verdad, que es la sutra para la cura espiritual. También, si
Não sei se já és uma adepta de Seichanoye. Se já és adepta de Seichanoye, creio que já está lendo a Sutra Sagrada todos os dias para os antepassados. Então, também é importante ler para os antepassados esta Sutra de cura espiritual contínua, lluvia de néctar de la verdade. ¿Sí? Porque todos os antepassados que vivieron esta enfermidade vão a se conscientizar que são hijos de Deus, que não existe esta enfermidade, ¿sí? Que são vida perfecta de Deus. Então, também através do despertar de los antepassados, nós como descendientes vamos também a manifestar este despertar, manifestando também em nossa vida, em nosso corpo, a saúde, a felicidade. ¿Sí? Muy bien. Mi hermana tiene problemas de vitiligo 2. De vitiligo, acho que é isso. E outra pergunta, né? Como ajudo a pessoas que sofrem a pérdida de um animal? Muy bien, entonces mi hermana tiene problemas de vitiligo, pero no es problema, ¿sí? Es para gloria de Dios. Entonces, es motivo de agradecimiento. Sí, solo motivo de agradecimiento. ¿Sí? Porque soy hijo de Dios, estoy ahora manifestando la gloria de Dios y a través de esta manifestación estoy siendo purificada, bendecida, iluminada, vivificada pela vida de Deus. ¿Sí? No es un problema, no es un problema, ¿sí? Porque es a través de esta situación vamos buscar más a Dios. Cuando buscamos a Dios, encontramos la paz. Entonces, ¿dónde está el problema? No existe, porque buscamos a Dios y los problemas desaparecem. Então, justamente por estar vivendo esta situação, que sua irmã vai a buscar mais a Deus e assim vai encontrar a paz. Então, não existe o problema. É uma linda hija de Dios, manifestando a glória de Deus. E para ajudar uma pessoa que sofre com a perda de um animal, enseñando a esta persona que la vida es eterna, que la vida continúa, que solamente usted no está, la persona no está más conviviendo con este animal, no, sí, pero él continúa viviendo y está continuando su vida en otra dimensión. Entonces, este animal necesita de ser libertado por la mente de su dueña, ¿sí? Necesita desta libertação para que ele continue su vida, porque os animais também vivem no mundo espiritual, também têm missões no mundo espiritual de também trazer alegria para os espíritos, também, sim. Então, ele necessita desta libertação, sim, de su dueño para que ele pueda continuar su missão. Então, explique isso para ela. Mi pergunta é a seguinte: tuve 12 tíos e casi todos morreram trágicamente. Tuve 6 hermanos e 3 de ellos han muerto de la misma forma. ¿Por qué será? Muchas gracias. Entonces, una pregunta: ¿por qué será? A veces no es bueno estar apegado a las causas de las cosas, principalmente las causas negativas. En la continua lluvia de néctar de la verdad, el maestro, sob la inspiración de Dios, escribió esta sutra sagrada, recibió
de Deus, esta sutra sagrada. Então, nesta sutra está escrito que em momento assim, graças, compreendi muitas verdades. Quem assim diz, se quedando feliz porque encontrou as causas das enfermidades da vida, né? As causas das desgraças da vida. Então, Deus nos explica em la sutra que isto é uma ilusão. Entendi as causas, mas não, para que entender as causas das coisas negativas? Para que entender tudo isso? Não é útil para a vida. Lo mais importante em nossa vida é conhecer que somos hijos de Deus e que la muerte trágica no existe. Então, a causa de las mortes trágicas também não existe. O que significa não existe? Não são criações de Deus. Sí, entonces lo más importante es que ellos reciban ahora la sutra sagrada, la lectura de la sutra sagrada todos los días, sino a través de su lectura en su hogar, pero a través de los registros espirituales que usted va a llenar y enviar para Brasil, para que todos los días en la Academia de Ibiúna sean realizados 5 oraciones por día para ellos. ¿Sí? 5 sutras sagradas por día para ellos. Entonces, lo más importante es iluminar estes espíritus que morreram trágicamente, porque a través desta verdade, eles vão a se conscientizar que são hijos de Deus, que são vida perfeita, que não estão vivendo karma, porque o karma familiar também não é existência verdadeira. Tem que eliminar de la mente subconsciente de sua família este karma familiar. E como eliminamos? Através de la sutra sagrada, de las palavras de la verdade. Então, você deve ler todos os dias ou, por lo menos, enviar seus nomes para os registros espirituais para Brasil, para estar en la Academia de Ibiúna y recibiendo oraciones diarias. ¿Todo bien, querida? Y usted también, no se preocupe, si usted ahora despertó para la verdad de que es hija de Dios, el hijo de Dios no está sujeto a karmas, ¿sí? No. Sí, estoy protegido por Dios, mi vida es vida de Dios. Entonces, a través de su concientización, a través de la meditación Shinsokan, usted va a estar firme, está convicta y una nueva vida y un nuevo karma familiar positivo estará entonces se manifestando a partir de ahora. Estão já quase, né, professor Reiner? O tempo está cerrando, pero 2 perguntas finais. Mi hijo e 3 sobrinos adultos já não logran salir de casa para trabalhar, solo se quedam em sua habitação, não se relacionam. ¿Será karma familiar? Muito bem. Esta pergunta foi hecha por uma brasileña, ¿sí? Querida, então, não estão saindo de casa para trabalhar. Lógicamente, não tem a ver com a pandemia, né? Eu compreendi. Então, são jovens que estão sem trabalhar e não logram se relacionar com as pessoas. Será karma familiar? Muito bem. É importante fazer oração para os angelitos
abortados. Por favor, procure descobrir, ¿sí? Conocer quais foram os angelitos abortados. Se você teve angelito abortado, se aqui são 3 sobrinos, se seu irmão, sua irmã tiveram esta situação também de angelitos abortados, se sua mamá. Então, principalmente as madres de estes hijos, aqui, sim, seu hijo e 3 sobrinhos. Então, as madres de estes jovens, jóvenes principalmente, devem procurar, então, recordar se tiveram angelitos abortados, então devem fazer a oração por lo menos por 21 dias, ¿sí? 21 dias de sutra sagrada para estes angelitos abortados. Você vai dar um nome, ¿sí? Para estes angelitos. Se não sabe se é sexo, homem ou mulher, então um nome que é possível para homem e mulher. Então isso é bautismo, ¿sí? Então você vai bautizar estes niños com nome e apelido, e assim durante 21 dias vai fazer uma leitura de sutra sagrada para eles com muito amor, e então eles vão se quedar muito felizes, e esta felicidade será captada por estes jovens que consequentemente vão a empezar uma nova vida, ¿sí? Por favor, muchas gracias. Y la última pregunta, ¿cómo afrontar el desempleo por la pandemia? Muy bien, ahora está ocurriendo entonces esta pandemia, el isolamiento social, entonces, ¿verdad? Muchas personas están desempleadas, pero en este momento es importante orar a Dios pidiendo una buena idea para ser útil a las personas a través de su talento. Entonces, ore para Deus, para que envíe a usted uma boa ideia, para que usted pueda ayudar as pessoas de acordo com seu talento. ¿Sí? De esta forma, Deus vai le enviar grandes ideias. Então, haga sempre esta oração juntamente com a meditação Shinsokan, com um papel, ¿sí? Ao lado para escrever, então, as ideias que você vai receber de Deus, com certeza, com certeza, com certeza, porque seu coração que deseja trabalhar para o bem do próximo, ¿sí? Del prójimo, sim, professor, prójimo, né? Então, coração que deseja ajudar o prójimo, fazer o bem ao prójimo, este coração vai se unir à mente de Deus, ¿sí? E então você vai receber da mente de Deus boas ideias para poner em prática e fazer um trabalho maravilhoso, ¿sí? Com certeza, creia que você já está trabalhando porque Deus já reservou um trabalho maravilhoso a você, ¿sí? Porque emprego talvez você encontre depois, mas trabalho existe já agora. Todo que você puder fazer para ajudar as pessoas agora, neste momento, ¿sí?
qualquer coisa que você pueda fazer para ajudar as pessoas é um trabalho. E este trabalho vai criar uma vibração para o futuro empleo, ¿sí? Ahora es momento de crear esta vibración a través entonces de la oración para Dios, ¿sí? En la creencia de que Dios ya te envió una buena idea, una ótima, excelente idea, ¿sí? Entonces así cerramos esta charla de hoy. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por estarmos juntos. Hasta pronto. Muchas gracias, muchas felicidades a todos. Muchas gracias, muchas gracias.